Bien, ahora vamos a crear la función putNodeHandler, que es la que vamos a llamar cuando el usuario entre a esta ruta o haga una petición a esta ruta mediante el método put para actualizar una nota. Entonces, igual que ahorita, vamos a copiar aquí para ahorrar trabajo, ¿verdad? Borro todo esto. Entonces, aquí, esto viene siendo put. Y aquí también es put. Bien, entonces, bueno, esto es mayúscula. Bien, entonces ya tenemos nuestra función preparada. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar? Recuerden que aquí nosotros pusimos que va a venir una variable llamada ID, que va a contener el ID de la nota que vamos a actualizar. Esto viene siendo en el query de la petición que va a venir. Entonces, para nosotros extraer las diferentes variables que vengan en el query de la petición, el paquete mux tiene una función que se llama vars, que lo que hace es eso, que extrae las diferentes variables y nos devuelve un slide con esas variables. Entonces, lo que primero vamos a hacer es extraer esas variables, ¿verdad? Entonces, venimos y vamos a crear vars, dos puntos igual, mux.vars, ¿verdad? Entonces esto recibe como parámetro un puntero a un request. Entonces R ya es un puntero a un request, así que se lo pasamos directamente. Bien, entonces ahora nosotros vamos a crear una variable que va a contener el ID de la nota que tenemos que actualizar. Entonces ponemos vars y recuerden que esto es un slide y le ponemos le pasamos entre comillas ID, ya que esto el paquete mux aquí lo que hizo que convirtió todas las variables que venían en el request en un slide de string que utiliza como index el nombre de la variable. Entonces ya aquí pasándole ID como índice obtenemos el ID que nos mandó el usuario. Bien, entonces ahora vamos a crear una variable para extraer la nota que se va a actualizar. O sea, ya aquí sabemos cuál es el índice, o sea, el ID de la nota que vamos a actualizar. Ahora vamos a obtener los datos que el usuario nos manda, o sea, los datos que se van a actualizar. Entonces, vamos a crear var not, vamos a ponerle update, ¿verdad? Para saber, va a ser de tipo node. Entonces, aquí hacemos el mismo proceso que ya hemos hecho antes de codificar el JSON que viene, codificarlo a una estructura de Go. Entonces para eso vamos a manejar el error, dos puntos igual JSON punto new decoder. Entonces aquí le vamos a pasar qué es lo que va a decodificar, que es igual que ahorita, r.body. Bien, y le ponemos decode y le pasamos el puntero a la variable donde se van a almacenar los datos decodificados. Entonces le vamos a pasar not update. Bien, entonces ya en este punto nosotros sabemos el ID de la nota que debemos actualizar y ya tenemos los datos que vamos a actualizar. Vamos a manejar este error aquí, ¿verdad? Igual que lo estamos haciendo, panic error. Bien, entonces ya en este punto lo que nosotros debemos hacer es ver si el ID es correcto, o sea, si tenemos una nota con ese ID en nuestra base de datos que es nuestro map, y si existe, entonces debemos hacer el cambio, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Creamos aquí un if. Entonces
ponemos node, coma, ok, dos puntos igual, node store. Aquí este ID de verdad el web store me la está jugando. Le pasamos el ID que ya lo teníamos aquí en la variable k. Entonces aquí con el if, recuérdense que nosotros podemos realizar, ejecutar una sentencia antes de que el if haga su comprobación. Con punto y comas decimos ok. Recuerden que cuando extraemos datos de un map, él nos devuelve un dato adicional que es un booleano que nos indica que no indica si el dato estaba, porque recuérdense que aunque el dato no exista, los mapas siempre nos devuelven el valor 0 de la variable, del tipo de la variable. Entonces si ponemos un ID que no es correcto, él como quiera nos va a devolver una nota vacía. Entonces por eso aquí poniendo esto ok, verificamos que exista. Entonces si existe, lo que hacemos es que actualizamos nuestra nota, o sea la que vamos a actualizar, not update. Vamos a agregarle a esta punto, vamos a agregarle la fecha de cuando se creó. Recuerden que esa fecha la tenemos nosotros en almacenado en nuestro mapa, o sea la tiene la nota que vamos a actualizar, lo tiene. El usuario no nos lo mandó, ¿verdad? Porque simplemente nos mandó el ID y nos mandó los datos a actualizar, que va a ser el título y la descripción, no la fecha. Así que obtenemos la fecha que tenía la nota, ¿verdad? Que, bueno, aquí me equivoqué. Aquí debemos crear una variable, no aquí. Aquí, ¿verdad? Una variable nueva que va a contener la nota vieja, la que vamos a actualizar. Entonces ahora sí, nota create. O sea, ya aquí lo que hemos hecho es que a los datos que nos mandó el usuario le hemos agregado la fecha que ya que teníamos almacenado en nuestra base de datos, ¿verdad que sí? Entonces ahora lo que debemos hacer es borrar la nota vieja de nuestro mapa o nuestra base de datos para entonces introducir la nota nueva. Para eso vamos a utilizar la función delete, que recibe como parámetro el slide que vamos a borrar, ¿verdad? Y le pasamos, aquí esto no va, y el índice que se va a borrar, le pasamos la K. Entonces ya con esto aquí le estamos diciendo que el ID que nos mandó el usuario, como ya confirmamos que existe, que nos lo borre. Para entonces ahora nosotros tomamos not store, ¿verdad? En el index que ya está borrado, o sea que el espacio está limpio, le vamos a pasar la nota a actualizar, ¿verdad? Bien, entonces debemos manejar si el ID no existía, o sea, si no existía esa nota. Entonces eso lo vamos a hacer con el else, ¿verdad? Entonces lo único que vamos a hacer es imprimir un log, ¿verdad? Un printf, no encontramos ese no encontramos el ID, vamos a poner %s y vamos a pasarle el ID que nos mandó el usuario. O sea, eso es lo único que vamos a hacer. Debiéramos manejarlo quizá de otro modo, pero a modo de práctica, ¿verdad? Es lo único que vamos a hacer si no se encuentra. Entonces lo que debemos es simplemente responder una cabecera que dice que no hay contenido, y esto lo hacemos con write_header, ¿verdad? Y le pasamos http.status status no content. Si vamos aquí y vemos el status no content es el 204. Bien, entonces ya técnicamente aquí nosotros actualizamos nuestra nota con los datos que nos manda el usuario y con
Y dependiendo del ID, o sea, el usuario nos pasa un ID y nos pasa los datos. Si existe lo actualizamos, si no existe, lo único que hacemos es imprimir un log de que no existe. Claro que si fuera ya un código más avanzado, debiéramos responderle al usuario que el código que mandó no es válido y cosas así por el estilo. Y de este modo podemos actualizar una nota. Si te gustó el video, apóyame dándole like y compartiéndolo en tus redes sociales. Además, suscríbete a mi canal de YouTube GigaCode y así estarás al tanto cada vez que suba nuevos videos.